Dios te use. Gracias, amigo. Bienvenidos, mis hermanos. Como bien dice Suri, ese ya es el cierre de estas charlas, de estas meditaciones que hemos tenido conforme al Padre Nuestro, y creo yo que ha sido de gran bendición para nuestras vidas el entender cómo el Señor nos dejó esta oración modelo para guiar nuestras oraciones, tanto individuales, pero como en comunidad. Y de hecho es gran parte de lo que vemos en estas oraciones. Se ora en plural. No es dame, no es líbrame, no es no me metas, sino más bien es líbranos, danos, ayúdanos. Es oración en comunidad, y esto refleja de alguna manera la importancia que tiene nuestra oración en comunidad como iglesia. Ciertamente extrañamos mucho estos tiempos que teníamos presenciales, pero es un buen momento el día de hoy para seguir meditando y orando juntos a través del Padre Nuestro. Así que hoy vamos a terminar nuestras charlas sobre este gran tema, esta gran oración. Y con la sexta y última petición, recordemos brevemente que hemos visto ya algunas. La primera, la de santificado sea el nombre del Señor. La segunda petición fue venga a tu reino. La tercera fue que sea hecha tu voluntad en el cielo como en la tierra. En la cuarta pedimos al Señor que nos dé nuestro pan cotidiano. En la quinta pedimos que Dios perdonara nuestros pecados, nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y por último, vamos hoy a meditar en esta gran petición que dice así: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hay algo curioso en esta oración que no sé si ustedes lo notan o lo han notado cuando han meditado o han leído esta parte de las Escrituras, y dice, no nos metas en tentación. Pareciera en este momento, en esta frase, que es Dios quien nos mete en la tentación, pareciera que es Dios quien nos tienta, pareciera en esta frase que de alguna manera se cree que Dios realmente puede tentarnos. Sin embargo, mis hermanos, quisiera meditar junto con ustedes en esta frase, ya que Dios, tenemos que entender esto, no tienta a nadie. Nadie, Dios lo obliga a pecar o de alguna manera lo empuja a pecar. Dice Santiago, capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. En primera instancia vemos que Dios no puede ser tentado por el mal, porque Él es santo. Vemos en el libro de Isaías, capítulo 6, cómo Isaías tiene de alguna manera, esta visión, esta imagen del Dios tres veces santo, que los querubines incluso no son dignos de verlo cara a cara. Tienen que cubrirse sus rostros a causa del resplandor de la santidad de Dios. Porque Dios es santo, no puede ser movido a hacer algo malo. Dios no puede ser tentado a hacer algo malo porque su naturaleza se lo impide. De alguna manera, como Él es bueno, Él es santo, Él es justo, no puede hacer todo aquello que sea contrario a sus atributos, a su naturaleza, a su persona. En primer lugar, Santiago dice, Dios no puede ser tentado por el mal, pero tampoco Él tienta a nadie. Tampoco Él ejerce fuerza para que alguien peque, porque también va en contra de la naturaleza del Señor. Dios no nos tienta. Dios no nos empuja a pecar. Y tampoco, mis hermanos, en segundo lugar, las demás personas o las circunstancias son las que ejercen fuerza o nos obligan para pecar. Ciertamente hay personas, hay lugares, hay circunstancias en donde podemos ejecutar de alguna manera más fácilmente nuestro pecado y ceder ante la tentación. Pero no es la culpa de las personas, ni de las circunstancias, ni de los lugares, el que decidamos ceder ante la tentación. Por ejemplo, vemos que Dios crea a Adán y Eva, los pone en un paraíso, los pone en un lugar donde no les hace falta nada. Los pone en un lugar donde no carecen de absolutamente nada. Tienen todo lo bueno de Dios. Tienen todo lo perfecto. Tienen todo lo que Dios les dio para que sus vidas fueran completamente satisfechas. Sin embargo, en esas circunstancias, ellos comen del árbol que Dios prohibió.
Al momento que Dios encara su pecado, las primeras palabras de Adán no fue, Señor, perdóname, me arrepiento. Más bien dijo, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Le echó la culpa a Eva. Y solemos hacer lo mismo, mis hermanos, pero no es Dios quien nos tienta, no son las circunstancias las que nos obligan a pecar, no son las personas las que nos obligan a pecar. ¿De dónde entonces, mis hermanos, es que nosotros debemos orar que Dios nos libre de ser tentados? Santiago mismo dice, versículo 13 y 14 de Santiago 1, 13 y 14 dice que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a él a nadie, como hemos leído. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Mis hermanos, necesitamos orar que el Señor nos libre de la tentación, pero no es una tentación que es externa, no es una tentación principalmente externa, no es una tentación que viene principalmente de las circunstancias, de las personas o incluso del diablo mismo. Es líbrame de la tentación interna, porque nuestros corazones son tentados, son arrastrados por la marea de sus propios deseos pecaminosos. Como diría un cantautor cristiano, Lee Cray, decía él, a veces líbranos del mal y líbranos de la tentación significa líbranos de nuestro propio corazón y de nuestros propios deseos. Sí, aún siendo cristianos. Y lo recordamos una y otra vez, como es el pastor Víctor Cruz, quizá algunos de ustedes ya estén o estemos hartos de escuchar que somos pecadores, pero es que, hermanos, es la realidad. Incluso de aquellos que han sido perdonados de sus pecados, tenemos que reconocer que aún existe en nosotros una lucha interna, una lucha que es contra el pecado, buscando la santidad. Esto lo podemos ver expresado en las palabras de Pablo en Romanos 7, versículo 14 en adelante. Pablo dice, en mi ser interior yo me deleito en la ley de Dios, pero hay otra ley en mis miembros que se opone a la ley de mi mente, que se opone a mi deseo de amar a Dios, que se opone a mi deseo de servirle, que se opone a mi deseo de amarlo, que se opone a mi deseo de adorarlo. Hay una ley, hay una tentación, hay un deseo por no vivir para Dios y rebelarnos constantemente en contra de Dios. Sí, cristiano, un cristiano hablando. Un cristiano es aquel, hermanos, no que carece de una lucha, más bien es aquel que está luchando constantemente contra su pecado. Mi hermano, en un sentido, descansa en el Señor cuando está luchando contra tu pecado. Preocúpate cuando no luches. Preocúpate cuando puedes vivir tu vida sin ningún problema, en armonía con tu pecado, cuando no hay una batalla real. Cuando al pecar no sientes un dolor en tu corazón, cuando al pecar no sientes tristeza y lástima por tu condición, preocúpate entonces. Pero descansa en el Señor sabiendo que si tú estás luchando constantemente contra tu pecado, si tú constantemente tienes que aferrarte a las promesas del Señor, cuando tú tienes que ir al trono de la gracia, sabiéndote miserable, sabiéndote a un pecador, hermano, descansa en el Evangelio, pon tus ojos en Jesús y pide al Señor, líbrame de la tentación, líbrame de mi propio corazón, líbrame de mis propios deseos. Como meditábamos unos miércoles atrás, Señor, venga tu reino, vence mi rebeldía, vence mi deseo absurdo de gobernar mi propio imperio personal, como dice un amigo. Líbrame de vivir para mí, líbrame de la tentación. ¿Qué otras verdades podemos aprender de esta petición? No nos metas en la tentación, mas líbranos del mal. Número 1, nos invita, nos señala a que la oración, como hemos dicho, no es individual meramente. La oración es también colectiva, es en comunidad, se da un contexto de comunidad. De hecho, vemos que en el primer sermón,
que Pedro predica, muchas almas se convierten, miles de personas. Y una de las cosas que ellos debían hacer para permanecer era estar en la enseñanza de los apóstoles, compartir las cosas y estar en la oración, en un contexto de comunidad. Y este texto nos dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Se encuentran los verbos en número plural, es decir, no solamente soy yo, no solamente son mis peticiones, no solamente son mis deseos. La oración es una oración para hacer por los demás. ¿Cómo es tu oración? Pregúntate. ¿Cómo se forman tus oraciones día a día? ¿Están llenas del yo? ¿Están llenas de mis necesidades? ¿Están llenas de mis deseos? ¿De mis sueños? ¿O realmente cómo yo me involucro con la iglesia del Señor al orar por otros? Y es el Evangelio, mis hermanos, el que nos libera para vivir, no solamente para nosotros. Nos invita a vivir en comunidad. Cuando antes solamente nos preocupábamos por nuestras cosas, por nuestros deseos, ahora en el Evangelio vemos que estamos en una comunidad de creyentes redimidos por gracia. Y mis hermanos, nuestros corazones, nuestro amor, no solamente nuestras palabras, sino nuestras vidas y nuestras oraciones están con la iglesia del Señor. ¿Qué otra verdad vemos aquí? Vemos la providencia de Dios. La oración dice, líbranos del mal, no nos metas en tentación. Y sabemos que Dios no mete tentación a nadie. Él prueba los corazones. Él probó a Abraham al pedirle su hijo. Y podemos ver en la historia de la redención, en toda la historia de las Escrituras, cómo Dios prueba a diferentes hombres para ver lo que había en sus corazones. Pero Dios no tienta a nadie. El que sí tienta, el que sí nos pone de alguna manera el pecado, nos lo hace lucir de una manera muy exquisita, es el diablo, sus ángeles y el mundo. Pero esta oración reconocemos la providencia de Dios, reconocemos que todos los seres son gobernados por Dios. Y sí, hermano, eso incluye a Satanás y a sus ángeles. Vemos, por ejemplo, en el libro de Job, cómo es Dios quien saca el tema de Job, no Satanás. Es Dios quien le otorga el permiso a Satanás y no viceversa. Dios no se lo tomó por sorpresa. Dios no vio la condición miserable de Job y dijo, wow, ¿qué pasó? Dios tenía todo controlado. Porque Él es el gobernador, no solamente de este mundo, de todo el universo. Vemos que Jesús incluso le dice a Pedro, Satanás pidió zarandearte, Satanás pidió afligirte, pidió permiso a Dios. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que no puede hacer nada fuera de la voluntad de Dios. A regañadientes, enfurecido, lo quiera o no, siempre cumplirá el propósito del Señor. Esta petición, dice A.W. Pink, debe ser presentada en sumisión a la soberanía de Dios. Señor, líbranos del mal, líbranos del mal. ¿Por qué oramos a Dios que nos libre del mal y de la tentación? Porque Él controla todo el universo y confiamos en Él. Tercero, esta oración nos muestra la justa ira que merecen nuestros pecados. Dice A.W. Pink nuevamente, nuestra maldad es tal que Dios sería perfectamente justo si permitiera que fuéramos completamente tragados y destruidos por el pecado y Satanás. Sí, hermanos, merecemos el peor castigo. Pero por Jesucristo, gracias a su misericordia, que estamos unidos a Él, Dios no nos da lo que merecen nuestros pecados. Nos da las bondades que merece Cristo. Por los méritos de Cristo en la cruz, por su justicia, ahora somos herederos y coherederos con Cristo. Merecíamos ira, pero se nos extendió la mano de la misericordia. Esto nos debería llevar, hermanos, a agradecer esta salvación tan preciosa que tenemos. Y por último, hermanos, esta oración demuestra y expresa nuestra debilidad. Es aquí donde reconocemos que somos débiles, que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Y no solamente de salvarnos, sino también de santificarnos. Necesitamos al Señor, necesitamos su gracia. Esta noche, mi hermano, ¿dónde se halla tu esperanza?
en tu disciplina para guardarte o en la gracia triunfante. Si confías en tu disciplina, si confías en tu religiosidad, si confías en tu moralidad, tienes que reconocer que constantemente los soldados del Señor son vencidos por las tentaciones. Tienes que reconocer que no siempre has vivido en santidad. Es más, no todos los días puedes vivir en completa y perfecta santidad. Es imposible. Aún la persona más longeva en el Evangelio tiene que luchar con las tentaciones y con el pecado que comúnmente vence su corazón. ¿En quién vas a confiar esta noche? ¿En quién vas a poner tu esperanza? ¿Nuevamente en tu disciplina o en la gracia triunfante de Jesucristo? ¿Seguirás confiando en tu poder para controlarte o te rendirás ante aquel que puede gobernar tu vida? Y algún día, hermanos, dicho gobierno será completado en nuestros corazones. Esta oración tenemos que pedirla durante el resto de nuestra existencia en esta tierra. Pero un día, hermanos, despertaremos ante la gloriosa realidad de que nuestros corazones, nuestras mentes, todo lo que somos serán renovados completamente y para siempre. Un día no habrá más dolor. Y no solamente habrá más dolor, no habrá más pecado que se interponga entre nuestro Salvador y nosotros. Un día por fin diremos: Señor, te amo. Sin pecado, sin idolatría, sin nada que pueda estorbarnos para declarar y amar completamente a nuestro Salvador. Oramos: líbranos del mal, líbranos del maligno, líbranos de nuestro propio corazón. Esperamos esa gracia triunfante, esperamos su segunda venida. Y por último, mis hermanos, hay una breve oración que en algunas Biblias se tiene, en algunas no. Hay una discusión, algunos por incluirla, y le conoce la confesión o el catecismo menor de Westminster como el final de la oración dominical, que es la siguiente: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. La oración nos enseña, mis hermanos, que es la gloria de Dios, que es su reino, el fin último de nuestras oraciones. Es su gloria, hermanos. Oramos porque Dios nos libre del mal, oramos que Dios nos libre de tentaciones, de pruebas, que nos dé su alimento cotidiano, que perdone nuestras deudas y que infinidad de cosas hemos meditado y orado. Pero nuestra meta final es que no se cumplan nuestros deseos, que Dios más bien sea glorificado. Cuando nuestras oraciones son contestadas y cuando no son contestadas, busquemos la gloria del Señor